cadáver de la mujer yacía enfrente de aquella casa. Así que el hombre lo tomó y fue a un lugar y lo partió y envió a cada tribu de Israel una parte de aquel cuerpo que había fallecido hacía unos minutos antes. En el pueblo de Israel se había cometido el crimen más horrendo que jamás se tenga memoria en la historia bíblica. Pero antes de continuar con más detalles, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal y comparta este video con tus amigos y tu familia, para que ellos también sepan que la historia bíblica es real y que se adelanta a los tiempos. El libro de los Jueces, en el capítulo 19, nos narra una de las historias más impresionantes que encontramos en las Sagradas Escrituras. Leemos para ustedes los 3 primeros versículos. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Narra esta historia impresionante que un hombre adulto se había juntado con una mujer joven, y entonces él habitaba en los montes de Efraín, en la frontera con la ciudad de Jebus o Jerusalén antigua, y también en la región que colindaba con Benjamín, una de las tribus de Israel. Recordemos que habían 12 tribus en Israel cuando entraron a la tierra prometida, y ellos se repartieron la tierra, y así estaban divididas por regiones. Cuando aquel hombre supo que su concubina, y de hecho las concubinas eran mujeres que se unían en unión libre con los hombres y no tenían ningún derecho porque no se habían casado de manera oficial. Así que era una mujer que se juntaba con un hombre, simple y llanamente. En aquella época las mujeres no tenían derecho de ninguna clase, aunque las Sagradas Escrituras menciona que Dios humanizó a las sociedades, porque en el pueblo de Israel hay leyes muy antiguas que daban derechos a la mujer y castigaban con la ley cuando se abusaba contra ella. Pero esta mujer se había juntado con este hombre, y dice la historia que le fue infiel a su marido o al que fingía como marido. Pero él la perdonó y fue a buscarla a la casa de su padre. Y cuando él llegó, ella misma lo recibió, y su padre con mucha cortesía lo recibió también en su casa y hizo allí una especie de banquete para él. La concubina acordó juntarse con su marido, y entonces cuando acordaron juntarse, el padre hizo otro festín para despedirlo y le dijo que no se fuera ese día, sino que se fuera al otro día. Pero él al otro día también hizo otro festín, y ya él no quiso quedarse con el suegro porque ya tenía que irse. Así que tomó a su mujer, a sus asnos y al sirviente que andaba con él, y partieron de allí. Cuando partieron, que llegaron frente a la ciudad de Jebus, en Jerusalén antigua, que fue la ciudad que David tomó y la hizo capital del reino, se llamaba Jerusalén. Y el criado le sugirió que se quedaran allí porque ya se estaba anocheciendo. Y él le dijo, no nos vamos a quedar ahí, porque era una ciudad pagana, supuestamente. Así que los israelitas tenían voto de no quedarse en ningún lugar a dormir en ciudades paganas. Y entonces lo que hicieron, que llegaron a otra ciudad cercana a Jerusalén, que era israelita, y aquella ciudad era Ramá. Uno de los eventos finales más importantes precisamente es la violencia, no solo contra la mujer, sino contra el hogar y la sociedad en sí, porque la violencia trae como consecuencia la destrucción de la sociedad más importante, que es el hogar precisamente. Y
La Sagrada Escritura nos narra esta remota historia de mucho tiempo atrás, donde pasó este incidente grave. Nos dice la oficina encargada de la salud mundial que más del 3% en el mundo de las mujeres han sido abusadas. En otras palabras, cerca del 30% de las mujeres en algún momento han sufrido algún tipo de violencia. Es el propósito del diablo crear violencia precisamente en los hogares para destruir el propósito de Dios. Y al haber tanta violencia, también los niños que forman parte de estas familias donde se producen estas violencias o este tipo de violencia, sufren las consecuencias de hogares disfuncionales, pues a raíz de la violencia familiar o entre pareja, se provocan otro tipo de consecuencias dañinas para las familias o para los hijos que nacen. Estas mujeres que son vulnerables en la sociedad hoy en día por el abuso de drogas o por parejas que no aprecian el valor de sus parejas, son proclives a este tipo de daños. La Sagrada Escritura dice que lo que hizo fue este hombre que cometió este acto barbárico, fue que al partir la mujer en 12 pedazos, él no tenía quien lo defendiera y trató de hacer justicia en sus manos. Y eso fue lo que logró precisamente cuando las tribus escucharon esto, dijeron que nunca habían visto una cosa así en el pueblo de Israel. Y entonces lo que hicieron fue que se reunieron para castigar a la tribu de Benjamín, la cual había cometido este crimen salvaje y que era un crimen de lesa humanidad. Pero en la tribu, ellos, los representantes de Benjamín, no se arrepintieron de aquel acto violento, sino que lo que hicieron fue que se lanzaron también a la guerra en contra del pueblo de Judá, que estaba tratando de castigar aquel hecho de violencia. Entonces, fueron a la guerra y efectivamente los hombres de Judá consultaron al Señor para castigar aquel acto de violencia que se había cometido contra aquella mujer indefensa y contra aquel hombre. Porque cuando él llegó a la ciudad de Ramá con su concubina, sus 2 asnos y el criado, no tenía dónde pasar la noche y pasó igual que en Sodoma y Gomorra. Llegó un forastero y le preguntó qué hacían allí, de dónde venían y a dónde iban. Y él les dijo que venían de los montes de Efraín y que iban al templo de Jehová a adorar y que no tenían dónde dormir ni nadie lo había alojado. Y entonces el anciano se interesó por ellos y le dijo, pues vengan a mi casa. Cuando llegaron a la casa del anciano que lo había alojado, ellos allí hicieron banquete. Pero al entrar la noche, escucharon que estaban tocando la puerta y efectivamente eran personas que se llamaban los hijos de Belial. Y los hijos de Belial era una denominación que se le daba a personas que tenían una cofradía, la cual servían a aquella potestad que era un demonio que se llamaba los hijos de Belial precisamente. Y ellos le dijeron, sácanos al hombre que está ahí contigo porque queremos convivir con él. Y entonces cuando ellos, el hombre y la concubina y el anciano que lo había alojado y el criado escucharon esto, se sorprendieron. Y entonces el anciano salió y le dijo a ellos que él tenía una joven adolescente o una virgen que no había tenido marido, y también la concubina del hombre que se la iba a ofrecer, pero que no hicieran este crimen contra aquel hombre. Pero ellos se envalentonaron más y seguían forzando la puerta. Y lo que hizo el hombre fue, el dueño de la concubina, fue sacar la concubina para que ellos abusaran de ella. Los hombres, que parece que estaban no solamente normalmente bien en un sentido, sino que parece que estaban tomando también, abusaron de la concubina toda la noche y la arrojaron allí a la puerta de la casa. Cuando el hombre se levantó en la mañana, encontró la mujer postrada allí con las manos hacia la puerta y le habló y le dijo que se levantara para llevarla o para que continuaran el viaje, pero ella no respondió porque estaba muerta. Y entonces ahí es donde comienza la historia
de la descuartización del cadáver de aquella mujer. En ningún momento las Sagradas Escrituras promueve la violencia, ni tampoco la recomienda, porque Dios hizo a la mujer con el mismo rango espiritual que el hombre. Por eso dice que creó a Adán y Eva, varón y hembra los creó para que convivieran de manera pacífica en amor. Y también Dios dio instrucciones a Adán de cómo tratar o cómo se debería de tratar a una mujer, una compañera. Pero este tipo de violencia hoy en día se trata de manera psiquiátrica y también con ayuda de la psicología para tratar de que estos fenómenos actuales no pasen. Pero lo que está pasando, lo que está ocurriendo es que cada día aumenta más la violencia en los hogares y en la sociedad. Antes de que Safo, la poetisa griega, 400 y tantos años antes de Cristo, escribiera poesía, o antes de que otros poetas de otros contornos o lugares escribieran, ya las Sagradas Escrituras se había expresado a favor de la mujer mucho tiempo antes. El rey Salomón, 500 y tantos años antes de Jesucristo, habló sobre la delicadeza de la mujer y el compañerismo que existe entre el hombre y la mujer. En una época en que era posiblemente violenta, como hemos visto a través de la historia, y también donde no había derechos para la mujer, porque ahora tenemos derecho para la mujer, pero sin embargo los magnicidios y los crímenes contra la mujer se han multiplicado. Dice así el libro de Cantares en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Y dije: me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Dice el verso 10. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con la que coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Habla del autor de este tipo de poesía que se encuentra en las Sagradas Escrituras, de la madre de él y de las doncellas de Jerusalén. Porque la mujer no solamente es mujer, esposa, sino también es madre, puede ser una hija, lo es todo en la sociedad. Y por eso él escribe con esa delicadeza referente a la mujer. También habla en el libro del Cantar de los Cantares de lo que representa la mujer para el hombre. Es la amada, es la mujer soñada, la compara con la primavera, con las flores del campo. Es una manera impresionante de cómo esos poemas del Cantar de los Cantares expresan el respeto que debemos de sentir hacia la mujer y el respeto con que las Sagradas Escrituras menciona a la mujer. Si es cierto que hay violencia hoy en día, eso lo sabemos, pero Dios creó, como hemos dicho, una ayuda idónea para el hombre. Varón y hembra los creó. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, también sintió ese respeto especial por la mujer. Y lo vemos en el caso de María Magdalena. Cuando se la llevaron allí, que la tiraron frente a él, le dijeron: mire, esta mujer la hemos encontrado en adulterio. Y el Señor Jesús comenzó a escribir en tierra. Y comenzó tal vez a escribir los nombres de los que habían abusado de ella. Entre ellos Simón, el que le hizo un festín a Cristo antes de morir. Y cuando ellos vieron aquello, el Señor Jesús se levantó y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron. Y el Señor Jesús levantó a María Magdalena y le preguntó:
¿dónde están los que te condenan, mujer? Y ella dijo, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, nuestro Señor Jesucristo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No es una lucha contra la mujer o contra el hombre. Debemos todos de poner nuestro granito de arena para que nuestra sociedad sea más justa, para que no haya tanta violencia en términos humanos. Sabemos que continuará la violencia, pero debemos nosotros como hijos de Dios también aportar nuestro conocimiento, porque sabemos que la violencia no es bienvenida en los hogares, ni tampoco en la sociedad. Pero si este video es útil para ti, te invitamos para que forme parte de este movimiento que cada día aumenta en números, y te inscriba a nuestro canal y comparta este video con tus amigos y tu familia, para que ellos también sepan que Cristo ama al hombre y a la mujer y a los niños, los cuales forman los hogares. Dios ama a la mujer y Dios también quiere que estemos unidos y en paz como sociedad.